a desire to see more change and to highlight wonderful people doing incredible things, as we've all seen today. El príncipe William intentó ser fuerte, pero rompió en llanto cuando la princesa Ana dijo el último deseo del rey. La corona ya no era solo su deber, ahora estaba en manos de Catherine, que luchaba en secreto contra el cáncer. Sigue atento porque las lágrimas de William revelan una decisión que podría romper la corona para siempre. Un deseo, una corona y lágrimas. El príncipe William había pasado toda su vida preparándose para su deber, usando una armadura invisible hecha de tradición y expectativas. Pero nada podía protegerlo del peso de este momento. El último deseo del rey no era solo un gesto simbólico, era un llamado directo al futuro, lleno de emoción y marcado por el paso implacable del tiempo. La princesa Ana, firme e inquebrantable, pronunció las palabras que rompieron la compostura de William, pero la verdad que reveló atravesaría el legado que él había nacido para proteger. En esa habitación silenciosa, rodeada de retratos de antepasados que llenaban los libros de historia, una onda recorre a la familia reunida. La voz de Ana, tranquila pero intensa, levaba un peso que ningún título o corona podría disminuir. El último deseo del rey no se trataba solo del trono, sino de quien llevaría el alma de la monarquía hacia adelante. Su mirada se había posado en Catherine, la mujer que una vez fue una tímida estudiante universitaria y que ahora era un pilar de gracia, fuerza y una revolución silenciosa. El camino de Catherine no había sido un cuento de hadas lleno de lujos. Nacida en una familia trabajadora de Berkshire, Inglaterra, aprendió desde joven el valor de la perseverancia y la humildad. Michael y Carole Middleton construyeron una vida no basada en privilegios aristocráticos, sino en esfuerzo y sueños tejidos con sacrificios. Inscribieron a Catherine en buenas escuelas, esperando darle una vida llena de oportunidades. Fue en Marlborough College donde Catherine empezó a brillar de verdad. Se destacó en sus estudios, equilibrando las exigencias académicas con la tranquilidad que más tarde la definiría. Pero el destino aún esperaba, escondido en los pasillos de piedra de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Allí, entre torres antiguas y calles de piedra, Catherine se cruzó con el joven príncipe cuyo futuro se entrelazan con el suyo. Primero fueron amigos, clases compartidas, apoyo mutuo, días vividos en el anonimato propio de la juventud. En esos comienzos sencillos, creció un lazo que soportaría la presión, el escrutinio y el paso de la historia. Mientras William lidiaba con el peso de su destino, Catherine se convirtió en su ancla. Lo alentaba a seguir adelante cuando el camino se volvía incierto, ayudándolo a soportar las tormentas sin buscar nunca el protagonismo. Su relación no era un cuento de fantasía real. Era una conexión real, forjada en la lucha compartida y la lealtad silenciosa. A medida que su vínculo se fortalecía, defendieron su relación con firmeza, protegiéndola de la curiosidad pública. William, que conocía bien la brutalidad de la prensa, hizo todo por cuidar a la mujer que se había convertido en su refugio. Su historia de amor, aunque susurrada en los tabloides, siguió siendo suya hasta que decidieron compartirla con el mundo. En noviembre de 2010, durante un viaje a Kenia, el príncipe William le pidió a Catherine que fuera su esposa. Le ofreció un anillo de compromiso de zafiro que había pertenecido a su difunta madre. Una promesa silenciosa de que su amor llevaría adelante la memoria de Diana. El anuncio de su compromiso conquistó corazones en todo el mundo, ofreciendo esperanza a una monarquía que ansiaba renovarse. 6 meses después, Catherine caminó hacia el altar en la abadía de Westminster, mostrando una elegancia y fortaleza atemporales. El mundo entero fue testigo de cómo sus vidas se unían, no solo por deber, sino por devoción. Catherine, ahora duquesa, asumió su rol con una madurez que supera su edad. Desde el principio, Catherine entendió el delicado equilibrio entre tradición y progreso. Respetaba las costumbres de siglos de antigüedad que representaba, pero también traía una calidez cercana que conectaba con la gente común. No usaba su título como un escudo. Lo llevaba como una segunda piel, natural, elegante, firme. Su forma de desempeñar su papel nunca fue de apariencia. No solo asistía a actos oficiales, los vivía con sinceridad. Trabajaba con dedicación detrás de escena, apoyando causas como la salud mental, el bienestar infantil y el desarrollo en la primera infancia.
Sus acciones no eran simples deberes reales, eran pasiones genuinas. Con los años, Catherine se convirtió en más que la esposa de William. Se volvió un pilar de la familia real, una presencia estable en tiempos públicos y privados difíciles. Su influencia creció de manera discreta pero firme. Sabía que la supervivencia de la monarquía en un mundo cambiante requería evolución, no desgaste. Ella era el equilibrio perfecto entre honrar el pasado y abrir las puertas al futuro. Y ahora, en el eco del último deseo del rey Carlos, su viaje alcanzaba un nuevo punto máximo. La confianza del monarca en ella no era un elogio superficial. Era un reconocimiento a su vida de trabajo, a su espíritu y a su importancia fundamental para el futuro de la corona. El silencio que siguió a las palabras de Ana fue largo y pesado, de esos silencios que exigen reflexión. Los ojos de William, llenos de lágrimas que no caían, se encontraron con los de Catherine al otro lado de la habitación. Sin necesidad de hablar, intercambiaron 1000 promesas, no solo de amor, no solo de deber, sino de llevar adelante un legado con humildad, con fuerza y con la profunda comprensión del peso y la bendición que eso significaba. La monarquía no era solo coronas y ceremonias, era gente, era confianza, era el hilo invisible que une la historia con el presente y el futuro. En ese momento, Catherine no era solo una duquesa ni una princesa. Se convirtió en el puente entre lo que había sido la monarquía, lo que era y lo que podía llegar a ser. Y afuera, más allá de los viejos muros de piedra del palacio, más allá del flash de las cámaras y del ruido de los titulares, la gente ya empezaba a entenderlo. Catherine ya no era solo la futura reina, era el corazón vivo del mañana de la monarquía. Un legado construido sobre la fortaleza silenciosa, un legado construido con fuerza silenciosa. La fuerza silenciosa que Catherine llevaba dentro nunca fue más evidente que en sus momentos más difíciles. Cuando enfrentó su lucha privada contra el cáncer, el mundo no vio a una figura derrumbándose ni pidiendo lástima. En cambio, vieron a una mujer que se mantenía firme, incluso cuando el peso que cargaba era demasiado para que otros lo imaginaran. Una tarde fresca de marzo de 2024, la princesa de Gales apareció sentada sola en un banco sencillo en los jardines de Windsor. La rodeaban ramas desnudas y la luz suave de un cielo triste. No había decorados reales, ni grandes declaraciones, solo Catherine. Una mujer enfrentando una de las batallas más crueles de la vida, habla al mundo con una calma honesta. Su mensaje cuidadosamente expresado reveló lo que muchos temían pero pocos se atrevían a decir en voz alta. El cáncer había llegado a su vida, no con grandes anuncios, sino con la misma fuerza silenciosa y despiadada que tantas personas conocen. Sus palabras medidas y serenas transmitían la crudeza de la verdad. Pidió comprensión, pidió espacio, pidió oraciones, y el mundo respondió. En todo el Reino Unido y mucho más allá, un torrente de amor se dirigió hacia ella. Personas que nunca la habían conocido lo oraban abiertamente. Multitud se reunieron en las puertas de los palacios, dejando flores, cartas y notas escritas a mano llenas de esperanza y aliento. Su vulnerabilidad, lejos de debilitar su imagen, la hizo brillar aún más. Catherine demostró que el verdadero coraje no estaba en fingir fortaleza, sino en vivirla. Incluso cuando comenzaron los tratamientos, batallas silenciosas libradas a puertas cerradas, Catherine no se retiró de su papel público. Aparecía cuando podía, siempre serena, siempre firme, negándose a dejar que su enfermedad la definiera. Para quienes la observaban se convirtió en símbolo de resistencia, un reflejo de todos aquellos que enfrentaban sus propias luchas en silencio y seguían adelante sin buscar reconocimiento. Dentro de las paredes de la familia real, la lucha silenciosa de Catherine los unió más. El príncipe William, encontrando otra vez su fuerza en su presencia, se convirtió en su protector incondicional. Su vínculo, ya fortalecido por años de tormentas públicas y privadas, se hizo aún más profundo con cada día que pasaba. Juntos mostraban una imagen de unidad y compromiso inquebrantable, aun cuando su mundo personal se sacudía por la incertidumbre. El diagnóstico de cáncer de Catherine marcó un punto de inflexión no solo para ella, sino para toda la monarquía. Recordó a todos, dentro y fuera del palacio, que la realeza no es inmune al dolor humano. Detrás de las coronas y los títulos, también laten corazones vulnerables a las tragedias comunes. En Catherine la gente veía no solo a una princesa, sino a una madre, una esposa, una mujer caminando con dignidad y fortaleza por un sendero de sufrimiento.
Su valentía renovó la fe pública en la institución que representaba. Donde antes había escepticismo sobre la relevancia de la monarquía, la vulnerabilidad de Catherine dio nueva vida al significado de la corona. No se trataba de grandeza, se trataba de un servicio, de humanidad, de resistencia. Mientras tanto, la influencia de Catherine se extendía de manera silenciosa pero poderosa más allá de sus batallas personales. Como princesa de Gales, siguió impulsando causas que le importaban profundamente. Sus proyectos para la primera infancia continuaron, sus campañas de salud mental se expandieron y su dedicación al bienestar infantil se hizo aún más profunda. Entendía que el legado no se construye solo en los triunfos, sino también en cómo se resiste y se ayuda a otros en tiempos difíciles. A puertas cerradas, también se estaba gestando otra transformación importante. El liderazgo silencioso de Catherine empezó a notarse dentro de la familia real. Los miembros más importantes miraban hacia ella buscando guía, un ejemplo de cómo afrontar la vida pública con gracia y propósito. Incluso cuando la monarquía enfrentaba tensiones internas y críticas externas, su presencia ofrecía la seguridad de que la estabilidad podía mantenerse. Para el príncipe William, esto era más que reconfortante. Era una fuerza que lo impulsaba. El último deseo del rey Carlos, ahora resonando con más fuerza en su mente, colocaba a Catherine en el centro del futuro de la familia real. Ella no estaba simplemente a su lado, se estaba convirtiendo en el pilar de una nueva era. Los comentarios privados que la reina Isabel de había hecho años atrás sobre el futuro papel de Catherine ahora parecían proféticos. Isabel había visto lo que pocos habían entendido completamente en ese momento, que la humildad, la perseverancia y la capacidad tranquila de Catherine para inspirar confianza serían, algún día, los mayores tesoros de la monarquía. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el cariño del público hacia Catherine solo creció. Ya no era vista solo como la futura reina consorte, era algo más raro, una figura de confianza, cuya historia de vida reflejaba la de la gente a la que la monarquía buscaba servir. Había enfrentado luchas, abrazado la maternidad, peleado batallas personales y seguía en pie con la cabeza en alto. En toda Gran Bretaña, las conversaciones sobre el futuro de la corona se intensificaron. Analistas, historiadores y ciudadanos coincidían cada vez más en algo: el papel de Catherine ya no era de apoyo, era central. Su unión con William no era solo una historia de amor, era el puente de la monarquía hacia un mundo complicado y cambiante. Dentro del palacio, los preparativos cambiaron de manera sutil pero importante. Se buscaba cada vez más la opinión de Catherine en temas relevantes. Sus ideas sobre modernización, conexión con la comunidad y caridad empezaron a influir en la estrategia real más amplia. No exigía un lugar en la mesa. Lo había ganado en silencio, con años de dedicación constante. La visión para el futuro de la monarquía se volvía más clara. Se construiría no solo sobre títulos y tradiciones, sino sobre personas como Catherine, firmes, cercanas, resistentes. Ella era y sigue siendo la prueba de que la fuerza no siempre grita. A veces habla en susurros, en momentos de coraje silencioso, en los pequeños pasos firmes dados incluso cuando el camino es difícil. A lo largo de todo, Catherine nunca buscó elogios ni reconocimientos. Simplemente siguió su camino, enfocada en el servicio, con el corazón abierto hacia aquellos a quienes representaba. Y al hacerlo, se convirtió no solo en un símbolo de esperanza, sino en la encarnación viva del mejor futuro de la monarquía. Los ecos del último deseo del rey Carlos ya no parecían una simple petición, sino una profecía que se estaba cumpliendo ante los ojos de todos. El futuro de la corona no solo estaba asegurado, estaba brillando en las manos firmes de una mujer que nunca necesitó un trono para inspirar lealtad. Solo un corazón, una mente y un espíritu dedicados a algo más grande que ella misma. Y pronto, el mundo vería cuánto estaba preparada Catherine para liderar. Hilos de deber y un nuevo orden real. Mientras el mundo exterior zumbaba con especulaciones, admiración y esperanza, dentro de los antiguos muros de los palacios reales estaba ocurriendo algo aún más profundo. La monarquía, formada durante siglos por figuras enormes y momentos frágiles, comenzaba a ajustar su rumbo, no con grandes declaraciones, sino tejiendo en silencio nuevos hilos. En el centro de esta transformación estaba Catherine, cuya fuerza ya no era una duda, sino una verdad inquebrantable.
El último deseo del rey Carlos había sembrado una semilla de cambio, pero fueron las manos firmes de Catherine las que empezaron a convertirlo en realidad. Cada vez era más claro entre quienes más importaban, que el papel de Catherine iría más allá de ser simplemente una reina consorte de apoyo. Estaba surgiendo como una fuerza estabilizadora, una presencia que guiaba, una fuente de dirección tranquila en una época que desesperadamente la necesitaba. La princesa Ana, arquitecta silenciosa de la tradición y el deber, lo entendía mejor que nadie. Durante décadas había definido lo que significaba el servicio real, con esfuerzo, perseverancia y negándose a buscar los reflectores. En Catherine, Ana veía un reflejo de sus propios valores, adaptados a un mundo más rápido y ruidoso. Su vínculo no se basaba en muestras públicas de afecto, sino en un propósito profundamente compartido. Ambas entendían que el pesado manto del servicio no era una carga, sino un privilegio solemne. La ética de trabajo firme y discreta de Ana había sido siempre un modelo de supervivencia para la familia. Ahora se transmitía no con discursos, sino con el ejemplo silencioso, la guía paciente y el respeto mutuo. Catherine absorbía esas lecciones con humildad. Sabía bien la regla no escrita: el verdadero servicio no se mide por los titulares, sino por la historia. Las dos mujeres actuaban en sincronía, una al lado de la otra, en eventos de caridad, visitas a hospitales y ceremonias en memoria de otros. Había un ritmo natural entre ellas, una danza silenciosa basada en entender que el futuro de la monarquía no sobreviviría solo con carisma, sobreviviría con compromiso, con resistencia, con el tipo de trabajo calado que rara vez se nota, pero siempre se siente. Mientras crecía el papel público de Catherine, también crecía su influencia privada dentro de la familia real. Se convirtió en un puente, no solo entre el pasado y el presente, sino entre distintas ramas de una familia muchas veces fracturada por el dolor, la ambición y los malentendidos. Era Catherine quien, de forma suave, fomentaba la unidad, calmaba tensiones y proponía soluciones prácticas sin necesidad de alzar la voz. Entendía instintivamente algo que a otros les llevaba años aprender, que liderar dentro de la familia real era tanto sanar como guiar. En los eventos oficiales, Catherine mantenía la misma gracia que había capturado los corazones del mundo, pero era en los pequeños momentos invisibles donde su verdadero poder se hacía sentir. Una mirada tranquilizadora a un asistente nervioso, una palabra de consuelo a un familiar en duelo, la disposición a escuchar de verdad cuando otros solo fingían hacerlo. Estos pequeños gestos tejían a su alrededor una red invisible de lealtad. Entre el personal del palacio, los asesores más cercanos y, lo más importante, entre la gente. En Catherine encontraron a alguien que no solo representaba a la monarquía, encarnaba sus mejores aspiraciones. Mientras tanto, el príncipe William, siempre el futuro rey, encontraba fuerza silenciosa en la presencia constante de su esposa. Su actitud pública, antes marcada por momentos de inseguridad, ahora mostraba la calma y la firmeza de un hombre que caminaba junto a una mujer que entendía el camino tanto como él. Juntos formaban la imagen de una realeza moderna, basada no en privilegios pasados, sino en humanidad accesible. Su unión no era una puesta en escena para las cámaras. Era un ejemplo real de propósito compartido, de resistencia y de amor. Dentro del palacio, los planes comenzaron a cambiar. Los asesores, que antes se enfocan solo en William, ahora incluían a Catherine en las conversaciones sobre estrategias a largo plazo. Sus ideas, moldeadas por años de escuchar y aprender, empezaban a tener peso. Su visión de una monarquía moderna, que honraba la tradición pero abrazaba el cambio, comenzaba a tomar forma. Las fundaciones benéficas recibieron un nuevo impulso. Las apariciones públicas se llenaron de una conexión más sincera. Y detrás de escena nacían nuevas iniciativas centradas en la salud mental, el desarrollo infantil temprano y el trabajo comunitario. La huella de Catherine, siempre sutil, ahora se veía en cada rincón del cambio en la monarquía. Y más allá de los muros del palacio, el público británico observaba. Veían a la madre llevando a sus hijos a la escuela por las mañanas, equilibrando tiaras y tareas cotidianas con la misma gracia. Veían a la princesa arrodillada en jardines, riendo con niños, reconfortando a veteranos, honrando a enfermeras. Veían a alguien que en cada gesto, grande o pequeño, reafirmaba el lugar de la monarquía en sus corazones.
A lo largo de todo, Catherine seguía siendo la misma en su esencia. No buscaba alabanzas ni atención. Su poder no venía de la autopromoción, sino de la autenticidad. No estaba construyendo un imperio de influencia. Estaba construyendo una base de confianza. La evolución de la monarquía bajo su liderazgo silencioso no era una revolución de espectáculos. Era una revolución de espíritu. Una transformación lenta, cuidadosa y profundamente humana de lo que significa servir. Las lecciones de la princesa Ana, las esperanzas del rey Carlos y los sueños de la reina Isabel II encontraban eco vivo en el camino de Catherine. No era la voz más fuerte ni la más visible en los titulares. Era algo mucho más valioso. Era el corazón constante que latía bajo la corona. Y con cada día que pasaba era más evidente, el futuro de la monarquía no dependía solo de linajes o tradiciones. Dependía de personas como Catherine, personas que entendían que el verdadero poder está en el servicio, en la resiliencia y en la determinación, silenciosa de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraron. El mundo estaba cambiando, la familia real también. Y en el centro de todo, guiando el camino con fuerza tranquila y gracia firme, estaba la princesa de Gales. Los hilos del deber estaban cambiando, y Catherine los estaba haciendo más fuertes. Se alza una nueva era. A medida que las estaciones cambiaban y las joyas en los jardines de Windsor pasan del verde al dorado, la monarquía entraba en silencio en un nuevo capítulo. No lego con trompetas ni grandes declaraciones. Lego con pasos firmes, levada por una mujer cuya fuerza silenciosa se había convertido en la gerencia más valiosa de la corona. Catherine, la princesa de Gales, ya no era solo una figura prometedora del futuro. Era el presente. Era el ancla. Era la prueba de que incluso las instituciones más antiguas podían renovarse gracias al poder silencioso de la autenticidad, la paciencia y el propósito. Su trabajo se profundiza con cada mes que pasaba. El centro para la primera infancia, que alguna vez fue solo una idea susurrada en los pasillos del palacio, se transformó en una fuerza de cambio. Escuelas de todo el país comenzaron a aplicar programas inspirados en su defensa de la infancia. Padres, maestros y líderes comunitarios repetían su mensaje, que las bases de una sociedad fuerte no se construyen con grandes gestos, sino en los pequeños y primeros momentos de la vida de un niño. Las iniciativas de salud mental, que antes parecían atrevidas, ahora se consideraban esenciales. Gracias al compromiso inquebrantable de Catherine, ya no se susurraba sobre la depresión y la ansiedad con vergüenza. Se hablaba abiertamente, animados por una princesa que había demostrado que la vulnerabilidad y la fortaleza no eran opuestas, sino compañeras. Más allá de los programas y campanas, el impacto de Catherine se notaba en gestos más sutiles. En los actos reales, los aplausos no eran solo por costumbre, sino por verdadero afecto. Legaban cartas al palacio de Buckingham, no para pedir favores, sino para agradecerle por ser real, por ser humana, por ser alguien en quien podían verse reflejados. A nivel internacional, su reputación creció enormemente. Líderes mundiales, antes cautelosos con los royals, encontraban en ella una figura sincera e inteligente. Catherine se movía en eventos diplomáticos no con frialdad, sino con una calidez que desarmaba hasta a los más escépticos. En los momentos más privados, detrás de las puertas del palacio, Catherine se convertía en la estrategia silenciosa de la familia real. Su consejo, buscado en reuniones privadas, ayudaba a decidir temas de imagen pública, modernización y alcance comunitario. Acercaba el mundo del palacio al mundo real, construyendo puentes donde antes solo había muros. Dentro de su propia familia, Catherine seguía siendo el corazón. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis crecían bajo su cuidado, encontrando un equilibrio entre su destino real y las alegrías simples de la infancia. Caminatas por el campo, tardes de cocina en el palacio, risas a la hora de dormir, pequeños momentos que tejían una vida de normalidad en medio de circunstancias extraordinarias. Ella y el príncipe William eran un equipo, no solo en apariencia, sino en propósito. Dos mitades de una visión para una monarquía que no sobreviviría aferrándose al pasado, sino ignorándolo mientras avanzaban con valentía hacia el futuro. El legado de la reina Isabel II resonaba con fuerza en todo esto.
su reconocimiento privado del potencial de Catherine. No había sido un comentario al pasar, había sido una apuesta esperanzada hacia el futuro, y estaba dando frutos. El apoyo de la princesa Ana lo fortalecía aún más. Su mentoría discreta, su respeto sin sentimentalismos y su ejemplo de deber por encima de todo se convertían en la armadura invisible que Catherine levaba en cada acto, en cada reunión, en cada momento donde el peso de la historia se hacía sentir. A medida que crecía su influencia, la prensa, antes implacable en buscar escándalos, cambiaba de tono. Las historias sobre Catherine ya no eran de intrigas, sino homenajes a su trabajo, su impacto y su capacidad de resistir sin perderse a sí misma. No era una figura decorativa atrapada en el tiempo. Era una prueba viviente de lo que la monarquía podía llegar a ser. Digna sin ser distante, moderna sin ser imprudente, compasiva sin ser débil. Dentro de la familia real, se producía una reconfiguración silenciosa. Catherine, sin pedirlo ni exigir, se convertía en uno de sus pilares centrales. No por su título, ni por su matrimonio, sino por su carácter. Y mientras se acercaban las transiciones inevitables, con un futuro rey y una futura reina preparándose para roles que moldearan el destino de una nación, había una sensación de tranquilidad. La gente ya no temía por lo que vendría. Miraban a Catherine y veían reflejadas sus esperanzas. Una líder que escucha, que aprende, que guía no con órdenes, sino con ejemplo. La supervivencia de la monarquía siempre depende de su capacidad de adaptarse, pero adaptarse requiere más que estrategia. Requiere confianza, requiere corazón. Catherine levaba ambos con naturalidad, como si la corona misma estuviera tejida en su alma. Las grandes instituciones del mundo suelen caer no por presiones externas, sino por perder el contacto con las personas a las que sirven. Catherine aseguraba que la monarquía no cometiera ese error. Acercaba la corona al pueblo sin que su brillo se apagara. Cada cinta cortada en un hospital, cada mano sostenida en un hogar de ancianos, cada niño es consolado en un evento benéfico. Cada momento construía no solo buena voluntad, sino confianza, la moneda más valiosa que la corona puede tener. Y mientras ella estaba junto a William en banquetes de estado, en actos de homenaje, en encuentros para honrar el pasado y moldear el futuro, lo hacía con una gracia que decía más que las palabras. No necesitaba un trono para probar su valor. Ya había construido su propio reino en los corazones, en las esperanzas, en los pequeños espacios donde nace la confianza. Las nuevas generaciones buscaban inspiración y la encontraron en ella, especialmente las jóvenes, que veían en Catherine un modelo no de perfección inalcanzable, sino de fortaleza realista. Una mujer que entendía el deber pero que también abrazaba el cambio. Alguien que atravesaba tormentas y aún elegía la bondad. Incluso dentro de las paredes del palacio, entre quienes servían a la corona desde hacía décadas, el respeto hacia ella crecía de manera natural. Los cortesanos que antes medían el éxito en protocolos formales empezaban a medirlo en momentos de conexión humana real, un estándar que Catherine había establecido simplemente siendo ella misma. En los círculos diplomáticos, las relaciones con la monarquía ya no se veían como meros compromisos, sino como oportunidades de construir lazos genuinos. La influencia de Catherine se expandía, acercando al mundo a una institución que durante mucho tiempo había parecido lejana. En cada prueba, en cada desafío, Catherine se mantenía firme. Cuando estaban controversias en otros lugares, cuando los titulares gritaban discordia, ella seguía avanzando con resolución tranquila, sin excesos, sin retirarse. Simplemente resistiendo, moldeando el futuro paso a paso. Era en los momentos lejos de las cámaras donde su liderazgo brillaba más. Reuniones con líderes comunitarios para entender los problemas locales, conversaciones privadas con fundadores de organizaciones benéficas, visitas silenciosas a hospitales cuando ya no quedaban periodistas. En todo ello, no había grandilocuencia, no tenía hambre de elogios, solo una comprensión profunda de que el verdadero liderazgo es un servicio hecho de actos pequeños y constantes. Mientras las estaciones seguían su danza eterna en Windsor y los jardines pasaban del dorado a la elegancia desnuda del invierno, un nuevo capítulo seguía escribiéndose, no en los titulares, sino en las vidas que tocaba y cambiaba. Catherine, la princesa de Gales,
Se había elevado no por fuerza, ni por mandato, sino por el poder más antiguo y puro que existe, el poder del ejemplo. Y gracias a ese ejemplo, una nueva era no estaba por venir. Ya había comenzado. ¿Qué pasaría si la verdadera fuerza de la futura monarquía nunca estuviera destinada a encontrarse en coronas o ceremonias, sino en el corazón silencioso de alguien como Catherine? Deja tu opinión en los comentarios, no olvides darle me gusta y suscribirte por más.